como se le agradezco a Ricardo Boll, nuestro asesor científico aquí en Nativa, que ya está listo para su comentario y para el análisis que vamos a hacer hoy con él, y que le agradecemos, por supuesto, de la pobreza. La cifra de peruanos en situación de pobreza aumentó en el 2022, representa un 27,5% de la población. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días con todos. Y sí, entre otros temas preocupantes, es que la pobreza está aumentando, ¿no es cierto? Durante la pandemia todos entendimos que la economía estaba paralizada, que una serie de actividades se iban a ver afectadas, pero lo que ha pasado es que todavía no nos recuperamos, ¿no? Y el otro día tuviste una estupenda entrevista que justamente decía, se habla de crecimiento, pero recién estamos en recuperación. Lo que tengo aquí son dos noticias de estas que saca periódicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática, tu mejor amigo que siempre te va a contar la verdad. Y nos dice, primero, esta es una nota anterior, esta es la del año pasado, que nos dice que la pobreza afectó al 25,9% de la población, o sea, un 26%, con respecto al año anterior, es decir, con el 21. Lo que hemos tenido hace unos días es que nos sacan una noticia diciendo que la pobreza monetaria afectó al 27,5%, es decir, la pobreza sigue ganando, ¿no es cierto? Esto es realmente preocupante porque ya necesitamos, digamos, recuperar, ¿no solamente la economía, sino además todas las actividades que implican desarrollo, pero específicamente pensemos en qué significa ser pobres, ¿no es cierto? Porque no es solamente no tener dinero, es decir, por ejemplo, no es que hoy día no te pagaron, ¿no es cierto? Se van a demorar 3-4 días, entonces tú eres pobre 3-4 días. La pobreza es un concepto bien complejo y a eso voy el día de hoy. Es muy interesante lo que planteas porque además valdría la pena que nos contaras, Ricardo, por qué un país necesita medir su pobreza, ¿en qué le es útil hacerlo? Muy bien, empecemos porque primero hay distintas metodologías. Entonces hay una que por lo menos crea una línea que delimita aquellos que no tienen condiciones de vida mínima, ¿no?, aceptables por la sociedad, y otros que la superan. Entonces, en realidad está creando solamente dos grupos, ¿no? Está mezclando a todos los pobres a todos los niveles de pobreza, digamos, en un paquete, y luego a todos los demás en otra. Sin embargo, esta línea justamente identifica grupos, digamos, que resultan extremos, ¿no? O sea, algo que no debería ser admisible dentro de una sociedad desarrollada. Para eso les traigo, empecemos por la bibliografía, ¿no? Siempre para que ustedes puedan saber qué buscar. Entonces les traigo dos documentos que podemos ver. Uno es la evolución de la pobreza monetaria, que es una de las formas más comunes, digamos, más conocidas de medir la pobreza. Y el otro, que es un mapa de necesidades básicas insatisfechas, que es otra forma de medir la pobreza. Y que además nos trae información justamente censal del año 93, del 2007 y del 2017. Es decir, nos muestra la evolución. Si vemos la siguiente, vamos a poder ver que, digamos, ¿para qué sirve esta información?, ¿no? En primer lugar, facilita la definición de prioridades, ¿no? El Estado tiene que hacer unos gastos para justamente buscar el desarrollo del país, ¿no?, que nadie se quede atrás. Y esta información nos va a permitir definir las prioridades en términos de gasto. Otra es también que esto es un insumo para otras decisiones. Yo tengo que tomar decisiones con información, ¿no? Entonces, por ejemplo, para programas sociales. O sea, es decir, hay gente que necesita alimentación, que necesita educación, que necesita salud. Entonces, voy a identificar estos grupos y los voy a atender. Y además identifica las diferencias en las condiciones de los hogares. Es decir, no trabaja a nivel individual, sino en esta unidad social, que es una unidad de apoyo, es una unidad que nos ayuda a desarrollarnos como sociedad justamente. Entonces, todas estas razones nos llevan a decir, sí, esta información debería ser constantemente consultada y debería guiar las decisiones. Yo realmente me cuestiono si lo estamos haciendo, ¿eh? De acuerdo, entonces, como dice la gráfica, es un instrumento además clave, el de la medición de la pobreza monetaria inicialmente para el desarrollo de políticas públicas que nos permitan atacar justamente la pobreza. Exactamente, así es. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Vamos a empezar a ver algunas estadísticas. A ver, muéstranos, Ricardo.
Lo que tenemos aquí es la evolución justamente de la incidencia monetaria. Entonces, en el año 2010 teníamos al 30% de los peruanos debajo de esta línea. Es decir, lo que teníamos no nos alcanzaba para desarrollarnos en todo nuestro potencial. Okay. De repente nos alcanza, por ejemplo, solo para alimentarnos. No podemos tener una buena vivienda, no podemos pagar la educación, ¿no? Entonces, esto implica que de repente, este es el ejemplo que además siempre le pongo a mis alumnos, ¿no? Imagínate que en el Perú naciera Tchaikovsky, naciera Bill Gates, ¿no? De repente lo tendríamos viviendo en una situación límite en la que tiene que preocuparse en el día a día por buscar su alimentación. De repente lo tendríamos vendiendo chifles, comercializando en la calle, en vez de estar estudiando, en vez de estar desarrollando todo su potencial. Talento, ¿no? Claro. ¿No? Interesante. Lo que tenemos a continuación, bueno, esto ha bajado hasta, digamos, antes de la pandemia, hasta 20%. Esto ciertamente es un logro, digamos, debería ser motivo de cierta alegría, hasta que te pones a pensar que 1 de cada 5 peruanos sigue en situación de pobreza. Entonces, claro, si tú eres el que está en esa situación, tú no vas a celebrar estos números macros. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Hay un pico en pandemia natural ahí, ¿no? El del 2020, digamos. Exacto. Entonces, tenemos un salto nuevamente y retrocedemos 10 años en términos de pobreza. Qué bestia. Y seguimos bajando a 25, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no seguimos bajando? ¿No? Entonces, lo que sí creo que sería interesante es seguir investigando en por qué la pobreza ha vuelto a subir, ¿no? Ciertamente los temas políticos no ayudan, pero la economía, digamos, también puede ser manejada, ¿no? Lo que tenemos en el siguiente gráfico es una diferencia importante, ¿no? El mundo urbano, donde vive el 80% de los peruanos, tiene ciertos privilegios, ¿no? Son economías mucho más dinámicas, son espacios pequeños donde todo sucede muy rápido. El espacio rural es un espacio con poca accesibilidad, con una población dispersa, tiene una economía distinta. Entonces, ¿qué pasa en cada uno de estos lugares? Siguiente cuadro, compañeros, por favor. Vamos a ver la siguiente, por favor. Ahí y está. tenemos que esta es la información urbana y podemos ver que los números son bien distintos, ¿no? Teníamos 20%, bajamos al 14%, pero luego se dispara a 26%. Claro, la pandemia porque justamente mucha de esta población lo que tiene es una economía sumergida, una economía informal, ¿no es cierto? Entonces tiene ingresos, ¿no? Pero también son muy frágiles, ¿no? Muy vulnerables. Y baja a 22%, ¿no? Para el año anterior. Si vemos qué es lo que pasa en el mundo rural, recordemos que el 20% de los peruanos viven en el mundo rural, es decir, 1 de cada 5 peruanos, vamos a poder ver que los números son distintos. Y pasamos de 61%. ¡Qué bárbaro, claro! Es decir, más de la mitad de la población que vivía en el campo estaba en una situación de pobreza, al menos monetaria. Así es. Y esto baja a 40, ¿no? Que también es importante. Es importante, es importante. Pero que sigue siendo un insuficiente, escándalo, creo, como país, ¿no? Insuficiente. Así es. Podemos decir que casi la mitad de la gente que vive en el campo vive en una situación de pobreza, ¿no? Y este número ciertamente vuelve a subir, ¿no? Y luego vuelve a bajar. Entonces, creo que también sería interesante saber qué está pasando actualmente con estos dos espacios. Ahora, Ricardo, es interesante cómo la ciudad siente más la pandemia, resiente más la pandemia Así que el es. mundo rural, ¿no? Que donde el hipo no es tan alto. Sí, por eso se habla tanto también de poblaciones vulnerables, ¿no? Porque tú puedes, por ejemplo, de repente tienes un sueldo mínimo y entonces, claro, en este momento estás bien, pero de pronto te despiden Así y es. el próximo mes, ¿qué hacemos? Así ¿no? es. O tienes un trabajo informal, entonces, claro, la economía se resiente inmediatamente en estas economías. De acuerdo. Si vemos el siguiente mapa, Muy vamos a interesante. poder ver justamente las diferencias al interior del país. Ok. Entonces, claro, vemos, ¿no? Esta zona que conocemos como el Triángulo de la Pobreza, ¿no? Huancavelica, Ayacucho y Apurímac. Vemos que Huánuco, Pasco, Loreto, Cajamarca y Puno tienen números bastante altos, ¿no? Estamos hablando de un 30-40% de pobreza en estos departamentos. Mientras que otros departamentos, digamos, no estamos tan mal. Por ejemplo, Ica y Madre de Dios, increíblemente, son de los que salen mejor, ¿no? Pero porque justamente estamos midiendo solamente la parte económica, ¿no? Claro. Recordemos que hace unos años Ica se jactaba de tener el desempleo de Suiza, ¿no? Teníamos Pleno empleo, decían, ¿no? 1% de Sí, desempleo, pero sí, también es un empleo agrícola, temporal, Estacional, ¿no? Estacional. Entonces, claro, lo mismo pasa en Madre de Dios, ¿no? Entonces tenemos una serie de actividades informales y no tanta población. Entonces son problemas como que fácil de Ahora, resolver. Ricardo, sobre este mapa, el otro día conversábamos con Luis Miguel Castilla, el ministro de Economía, y a partir de las regiones más pobres, según la pobreza monetaria, y a partir de las regiones más pobres, según la pobreza multidimensional,
siempre Cajamarca y Huánuco aparecían en la lista de ambas, como las más pobres. Así es. Pero Huánuco es una cosa y Cajamarca es otra, ¿no es cierto? ¿Por qué dos regiones tan diferentes pueden tener los mismos problemas? Bueno, Cajamarca es un espacio muy rural, tiene una alta ruralidad, un alto porcentaje de personas viviendo en el campo, y primero eso quiere decir que tiene una población muy dispersa. Sí, pues. Entonces, dar servicios al campo es muy difícil, ¿no? Porque está todo completamente atomizado. Me parece que el caso de Huánuco va también un poco en esa línea, ¿no? Ok. Bien, si vemos la siguiente, vamos a poder ver otras formas de medir la pobreza. Entonces, si vemos la próxima imagen, porfa, podemos ver una metodología especialmente interesante que se llama necesidades básicas insatisfechas. Ok. Que es otra línea. O sea, tú necesitas satisfacer tus necesidades básicas para ponerte recién a pensar en lo que podríamos llamar lujos sociales, ¿no? Ok. Como, por ejemplo, el arte, la creatividad, lo que justamente hace que una sociedad se desarrolle. Pero si estás pensando cómo voy a conseguir dinero, cómo voy a alimentar a mis hijos, cómo voy a curar a mi familia, ¿no es cierto? Entonces, no hay posibilidad de un desarrollo más sofisticado. ¿Cuáles son estas necesidades? Estamos hablando de 4 dimensiones. Okay. La primera es acceso a la vivienda, es decir, un nivel básico de protección. ¿No es cierto? Tú necesitas donde dormir, tú necesitas saber que tus cosas están a salvo, tú necesitas un lugar de intimidad familiar para el desarrollo de la familia. El segundo tiene que ver con el acceso a servicios. Y aquí hay un servicio esencial, que es los servicios sanitarios. Claro, algunos países miden el acceso al agua, otros miden el acceso a la electricidad, otros el acceso al desagüe, otros miden los 3 incluso. El siguiente es el acceso a la educación, que es el potenciador de una persona y de una sociedad, ¿no? O sea, una cosa es saber hacer y otra cosa es saber qué puedes hacer, ¿no? Mucho más allá. Y la tercera ya es la capacidad económica. Como puedes ver, la parte económica es una de 4. De las 4, claro. Pero es una forma más compleja de medir esta posibilidad de desarrollo. Cada una de ellas tiene dimensiones distintas e indicadores. Okay. Por ejemplo, no se trata que tengas vivienda o no tengas vivienda. Se trata que tu vivienda sea una vivienda digna. Por ejemplo, una casa que tiene solamente una habitación, pero tiene una pareja, de repente viven con un abuelo o una abuela, de repente tienen a un sobrino. Entonces, claro, con una habitación no son condiciones. O de repente no tienen ventanas, no tienen piso, el piso es de tierra. Entonces, las condiciones de vida tienen que ser las mínimas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, la educación. No se trata que vayas al colegio o no vayas al colegio. Así es. Se trata que vayas al colegio en el año que te corresponde, por ejemplo. Para recibir una educación de calidad. Exacto. Además, ni siquiera mide la calidad. Ok. O sea, es un nivel todavía previo. O sea, estás en el año que te corresponde. Porque si no, estamos perdiendo un año de tu desarrollo, en el fondo. Entonces, este es especialmente interesante por la complejidad. Si vemos los resultados, y vamos a ver las estadísticas, en un gráfico de colores, podemos ver estos cambios. Entonces, claro, esta pobreza dimensional, digamos multidimensional, bajó del año 93, esto es justamente a partir de información del censo, al 17, de 56 a 25. O sea, bajamos la pobreza a la mitad. Eso está bueno. Pero todavía 1 de cada 4 peruanos vive sin las condiciones mínimas. Claro. Ahora, esto quiere decir que hay una de estas dimensiones que no está satisfecha. Es decir, para ser pobre, una de estas necesidades no ha sido cubierta. Claro. ¿Cuál escogerías tú? Es decir, no tienes salud, no tienes trabajo, no tienes casa, o no tienes educación, o no tienes servicios. Entonces, estas son condiciones que claramente preocupan a cualquier familia. De acuerdo. Para ser extremadamente pobre, tú no satisfaces ninguna de ellas. Ninguna de las 4, de acuerdo. O sea, ya estamos hablando de casos extremos. Sí, no, por supuesto. Y por eso también los números en pobreza extrema que no he traído son tan bajos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el mundo urbano y el mundo rural? Entonces podemos ver que actualmente, digamos para el último censo, 20% en el mundo urbano, pero 50% en el mundo rural. Entonces podemos ver que sí hay una coincidencia, pero esto también tiene un lado casi perverso, porque como estamos hablando simplemente de estadísticas, y basta con que tú satisfagas una de ellas para que dejes la pobreza extrema, ¿no? Políticamente pueden ser utilizadas. Claro. Porque, por ejemplo, educar a la gente es muy caro y es muy largo en el tiempo. Sí, pues. Entonces,
¿Cómo lo resuelvo? Por ejemplo, con programas de vivienda, por ejemplo, con programas de agua potable, con problemas de electrificación en el campo, ¿no? Pero ya, check, salieron de la pobreza extrema. De acuerdo, y las otras se relegan. Pero Ricardo, mientras haya un solo pobre en el Perú, no deberíamos estar satisfechos de estos números, pero sí realmente ha habido un avance desde el año 93 en adelante a partir de esas gráficas. Quizás en toda nuestra historia republicana son las cifras de pobreza más bajas que hemos tenido. Muy importante, así es, así es. Y que esta población deje la pobreza, quiere decir que esta población se está dedicando a cosas más importantes y más interesantes, claro, en términos sociales, ¿no? A potenciar el país. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa de estos números que dicen que ahora tenemos más pobres. O sea, hay un retroceso, ¿no? En vez de pensar en creatividad, en desarrollo, estamos pensando en niveles básicos. Ahora, los mapas también muestran estos cambios, pero podemos ver a nivel provincial y distrital que todavía hay, digamos, algunas bolsas de pobreza hay zonas en rojo muy fuertes, muy sí, fuertes, ¿no? Que superan, además, en algunos casos el 90%. Claro. O sea, hay distritos y provincias completamente desatendidas. Y esto no depende de la persona. O sea, tú no puedes construir tu colegio, tú no puedes construir tu torre eléctrica, tú no puedes crear un programa de vivienda, ¿no? Entonces, ¿cómo sales de la pobreza sin el apoyo del Estado? ¿No? Esto es lo que se conoce como pobreza estructural. Claro. ¿No? Si vemos la otra forma de medirla, que además es, digamos, la más moderna por un lado y la que permite grandes comparaciones en el mundo, es el índice de desarrollo urbano, el índice de desarrollo humano, así es. ¿A partir de cuándo usamos esta medición? Digamos, yo diría que unos 20, 30 años ya se está usando. 20, 30 años. Pero sí, desde el año 2000 este indicador ya se potencia en todo el mundo, ¿no? Okay. Que establece una especie de competencia mundial, porque es un índice muy simple, va del 0 al 1. No hay nadie que llegue al 1, ni siquiera Noruega, Suecia, Japón, ¿no? Ahora vamos a ver las estadísticas justamente mundiales, pero este es un poquito más simple y nos plantea 3 variables: la salud, la educación y un concepto especialmente interesante, que es el nivel de vida, el estándar de vida. Ahora, la salud es importantísima porque, digamos, va a permitir que vivas mucho más. Así es. Entonces, tú imagínate una persona que muere una década antes de lo que debería morir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la esperanza de vida en el Perú está alrededor de 80. Una persona que muere a los 60 por falta de atención médica, por falta de vacunación, por falta de servicios en general, por una vida sana incluso, ¿no? Por no tener una vida sana, se está perdiendo 10 o 20 años no solo de estar con sus nietos, sino de transmitir todos estos conocimientos que ha acumulado durante la vida a la siguiente generación. Entonces, todos perdemos cuando vivimos menos. No es solamente una cosa romántica de, ay, qué pena, murió joven. Por supuesto, duele cualquier muerte, pero lo que te quiero decir es, socialmente perdemos. Entiendo. Luego tenemos el tema de educación, que justamente tiene que ver con los años de instrucción, que deberían de ir aumentando. Y tenemos el estándar de vida, que sí tiene que ver con el ingreso económico. Entonces podemos ver que también es una forma más compleja. ¿Cuáles son los números en el mundo? Vamos a ver un mapa. Para ir cerrando, Ricardo, que ya el tiempo nos ganó. Perfecto. Y vamos a poder ver que, por ejemplo, los países que tienen un índice de desarrollo humano alto son los típicos, ¿no? Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia, algunos países de la península arábiga, pero es sorprendente que también lo tenga Argentina y Chile y Uruguay. Es decir, en América Latina es posible, ¿no? Porque son países que también tienen problemas como el Perú, pero están bastante mejor posicionados. Y luego tenemos los números africanos, que están debajo del 0.55, o sea, están casi a la mitad de lo que deberían, ¿no? Este número es importante para poder ver el siguiente y último mapa. África es un drama, Ricardo, ¿eh? Así es. África es realmente grave. Drama. Que tiene que ver justamente con la esperanza de vida, que tiene que ver con los niveles educativos, etc. Cerramos con esto. Lo que tenemos aquí es un poco lo que ha sucedido en los últimos años. Entonces, hoy día en el Perú estamos alrededor de un 7, un 0.7. Lima está en 0.7, pero quisiera notar que varios de los departamentos están con números africanos. O sea, tenemos 0.4, tenemos 0.5, están debajo del 0.55. La selva, tenemos departamentos enteros con números africanos. Entonces, claro, a veces nos alegramos de estos grandes números, pero es muy importante, y no lo digo solamente como geógrafo, sino además, digamos,
es esencial tener una mirada territorial. ¿Qué está pasando en los diferentes lugares del Perú? Porque si no nos quedamos con esta imagen que finalmente puede ser falsa. Sí, y en un país tan diverso y tan heterogéneo, además, una sola cifra no nos sirve para entender el problema general de la pobreza en nuestro país. Digamos, una nota, un número fijo, no esconde muchas cosas, Ricardo. Necesitamos una mirada además sistémica, una mirada compleja, porque resolver estos problemas no es solamente dar dinero. Digamos, el asistencialismo estatal, que es necesario, es también una forma de decirle a las personas que están en situación de pobreza: estamos contigo, te vamos a ayudar ahora, entendemos tu problema, ánimo. Claro. En este momento te voy a dar, por ejemplo, 200 soles mensuales, programa Juntos. Vamos a ayudar a hacer un seguimiento de tu embarazo y vamos a ayudarte con guaguaguasis para que puedas ir a trabajar y tus niños queden en buenas manos. Todos estos programas son justamente programas que buscan alentar y apoyar el desarrollo social. Muy pero no nos podemos quedar ahí. Ricardo, clarísimo, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más. Entonces tenemos estas 3 formas de medir la pobreza, cada una tiene sus potencialidades, cada una tiene sus propias debilidades, pero mirando las 3 en conjunto, uno puede tener un cuadro general y más claro de la situación de la pobreza en el Perú. Muchísimas gracias, profesor Boll, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, que tengan muy buen día.